¿Cómo calcular el área bajo la curva? Esta es la pregunta por donde comienza el cálculo integral. Y la herramienta que desarrolla el cálculo integral para calcular el área bajo la curva de una función son las sumas de Riemann. En este vídeo vamos a hacer una introducción a las sumas de Riemann y vamos a aplicarlo al cálculo del área bajo la curva de la función y igual a x al cuadrado entre 0 y 1. ¿Te vienes conmigo? Bueno, pues aquí estamos queriendo resolver este problema que, como ya comenté, es el inicio del cálculo integral. Tenemos una función que en este caso, como ejemplo, hemos tomado y igual a x cuadrado entre 0 y la coordenada 1 y queremos calcular esta área bajo la curva. Y la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Y lo que se ha hecho en matemática para calcular esa área es partir de áreas conocidas, que son áreas de rectángulos. Déjame llevarte a una visualización para apoyarte. Aquí tenemos la misma función y igual a x al cuadrado y queremos calcular toda esta área, que es la que está debajo de la curva entre 0 y 1. Y lo que los matemáticos han hecho, como te comentaba, era recurrir a rectángulos de la siguiente manera. Por ejemplo, observa que si inscribimos un rectángulo bajo la curva, entonces al menos podemos calcular el área de este rectángulo que está en azul oscuro. ¿De acuerdo? ¿Cómo calcularíamos esta área? Pues sería base por altura, ¿cierto? Y la base en este caso es 0,5, es un medio, porque es un rectángulo que ha dividido a la mitad en dos partes la base de esta región que queremos calcular el área, y la altura es igual a este valor que está aquí, que es igual a la función evaluada en un medio, porque aquí tenemos 0,5 cuando evaluamos nuestra función x cuadrado en un medio, pues nos daría este valor que está aquí, que en este caso es f en un medio es igual a un medio al cuadrado, nos da un cuarto, que es 0,25, ¿cierto? Este número que tenemos aquí es 0,25, justo la mitad entre 2 y 3. Ahora bien, esta área sería una buena área para representar toda esta área bajo la curva. Claramente no, porque nos faltaría toda esta región y toda esta región, ¿verdad? Si borro todo esto y quitamos el área, ¿ves? Faltaría toda esta región que tenemos acá arriba y acá. Pero ¿qué hacemos si en vez de un rectángulo ahora tenemos dos? O tres, o cuatro, o cinco. Y cada vez ponemos más rectángulos. A medida que hacemos una partición, a medida que partimos nuestra base de 0 a 1 en n rectángulos, o en n intervalos, y ese es el sentido que tiene, que a medida que incluimos cada vez más rectángulos, nota que cada vez el área bajo la curva se incluye mejor o más aproximado con la cantidad de rectángulos. Entonces ese es el procedimiento que vamos a hacer aquí, pero vamos a regresar a nuestra pizarra para explicarlo. Aquí ya estamos de nuevo en nuestra pizarra y tenemos nuestra función y igual a x cuadrado entre 0 y 1. Y hemos dividido el intervalo de 0 a 1 en una cierta cantidad de rectángulos. Vamos a poner que son n rectángulos, o lo que se llama una n partición. Porque hemos partido la base del área que queremos calcular, esta base entre 0 y 1, lo hemos partido en n partes. Y el rectángulo, la altura del rectángulo se corresponde con el extremo izquierdo del intervalo cuando toca a la función. Es decir, si este es el rectángulo número i, por decir un número, entonces la altura de este rectángulo es su extremo izquierdo hasta que toca la función, ¿cierto? Como ya viste a partir de la animación que hemos compartido, a medida que esta cantidad de rectángulos tiende a ser cada vez mayor, entonces estas áreas que faltan por incluirse en el área de los rectángulos con respecto
al área bajo la curva, cada vez es menor. Entonces, vamos a construir esto con más detalles. Vamos a diferenciar entre esta área bajo la curva, que vamos a llamarle área total, con esta otra área que va a ser área que depende del número de rectángulos. El área que depende del número de rectángulos es esta área azul oscura, ¿de acuerdo? Va a ser igual a la suma del área de n rectángulos. Va a ser área 1 más área 2 más área 3 y así hasta que lleguemos al área del enésimo rectángulo. Bien. Y esta área total, después va a ser el límite cuando n tiende a infinito de área total que depende de n. Porque esta área depende del número n. Vamos a hacer eso explícito. Y lo ponemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tender al límite, cuando n tiene infinito, la cantidad de rectángulos que tenemos o de particiones en lo que se ha dividido, hará que la suma de toda esta área tienda a toda esta área que queremos calcular. ¿De acuerdo? ¿Y por qué utilizamos rectángulos? Bueno, utilizamos rectángulos porque para cada uno de esos rectángulos, digamos que el rectángulo de área I, entonces va a ser igual a base por una altura I. Y esta I va desde 1 hasta n, es decir, esta I recorre los números naturales, 2, 3, y así hasta n. Esto que está aquí es una forma compacta de referirnos a cada uno de estas áreas, de estos rectángulos. Cuando I valga 1, nos referimos a su 1, es base por altura sub I. Cuando I valga 2, nos referimos al área del rectángulo 2, y así sucesivamente. ¿Y quién es esta base? Pues esta base es evidentemente la base del rectángulo, es decir, tenemos un rectángulo que tiene longitud de la base B y tiene cierta altura h sub i. Ahora, esa h sub i, ¿quién es? Recuerda que por aquí pasa la función f en x, que en este caso es x al cuadrado. Es decir, la altura del rectángulo viene dada por la función evaluada en x sub i. ¿Y quién es x sub i? X sub i es esta coordenada que está justo a la izquierda donde comienza el intervalo, ¿de acuerdo? Vamos a ir escribiendo todo esto poco a poco. ¿Por qué las alturas dependen de cuál sea el rectángulo, pero la base no? Precisamente porque hemos hecho lo que se llama una equipartición, es decir, hemos dividido la base de 0 a 1 en n partes iguales. Es muy fácil calcular cuánto vale b, ¿verdad? Porque n veces b va a ser igual a 1, que es la distancia de la base del intervalo que estamos calculando el área. Por lo tanto, obtenemos que esta base es igual a 1 sobre n. Bien, ahora lo que hay que hacer es obtener quiénes son las x sub i. Y para eso vamos a ir construyendo una tabla. Vamos a encerrar este resultado y vamos a ir construyendo una tabla que va desde i igual a 1, 2, 3 y así hasta n. ¿Y qué vamos a poner aquí en esta tabla? Precisamente los valores de x sub i. Por ejemplo, para el primero de los rectángulos, vamos a nuestra imagen. El primero de los rectángulos está aquí, no se ve ¿por qué? Porque su altura es 0. ¿Y por qué su altura es 0? Porque este rectángulo subiría hasta que toque a la función, pero la función toca en 0, tiene altura 0. Nuestro primer rectángulo, ¿cuál es la coordenada a la izquierda de ese rectángulo? Pues 0, ¿verdad? Entonces aquí ponemos 0. Para nuestro segundo rectángulo, que es este que está aquí, entonces, ¿cuál es su coordenada a la izquierda? Pues la coordenada a la izquierda depende de la cantidad de rectángulos que tenga antes que él.
él es el rectángulo número 2, hay un rectángulo antes de él y por lo tanto hay una vez la base. Entonces, en este rectángulo 2 ponemos una vez por la base y como la base es 1 sobre n, ponemos aquí 1 sobre n. Para el rectángulo 3, si ya lo vas viendo, tenemos rectángulo 1, 2, el tercer rectángulo. ¿Quién es su coordenada a la izquierda? ¿Cuántos rectángulos hay antes de él? Si este es el 3, hay 2. ¿Y cuál es esta coordenada? 2 veces la distancia de la base. Entonces aquí ponemos 2 veces la distancia de la base igual a 2 sobre n. Entonces, si te vas dando cuenta, cuando estemos en el rectángulo iésimo, 1 cualquiera, vamos a poner este que está aquí, entonces su coordenada x sub y es n menos 1 veces la base, porque hay n menos 1 rectángulos antes del rectángulo y. Y por lo tanto, en el último rectángulo, en el enésimo, ¿cuál va a ser su coordenada? N menos 1 veces la base de cada uno de los rectángulos. Y eso es lo que tendríamos que poner aquí. N menos 1 por la base, que nos va a dar n menos 1 sobre n. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos poner aquí ahora? F en x sub y. Pero f en x sub y sencillamente sería escribir f en 0, ¿cierto? Aquí sería f en 0. Después, para el segundo rectángulo sería f en x sub y, pero x sub y es 1 sobre n, entonces nos queda f en 1 sobre n. Aquí nos va a quedar f en 2 sobre n. Y así cuando lleguemos al último rectángulo nos quedaría f en n menos 1 sobre n. Bien. Ahora bien, hay que sustituir entonces teniendo la base y todas las alturas, porque estas son las alturas, ¿verdad? ¿Por qué son las alturas? Porque f en x sub y son las alturas. Es decir, obtenemos la área sub y, que es base por f en x sub y. Y así obtenemos la base, siempre es 1 sobre n por f en 0. Para el segundo rectángulo tenemos 1 sobre n por f en 1 sobre n. Y así sucesivamente. Para el tercer rectángulo tenemos 1 sobre n por f en 2 sobre n. Y así seguimos hasta el último rectángulo, donde tenemos que la base, que el área del último rectángulo es 1 sobre n, que es la base, por f en n menos 1 sobre n. Bien. Y todas estas áreas son las que hay que sumar en esta expresión que tenemos aquí más arriba. Primero queremos calcular toda el área de n rectángulos y después haremos tender n a infinito. Pero antes de tender n a infinito vamos a llegar a lo que se llaman las sumas de Riemann. Entonces, vamos a utilizar esta expresión que está aquí. La copiamos, nos la llevamos a la siguiente página, la ponemos y escribimos área total de n rectángulos va a ser igual a la suma de área 1 más área 2 más área 3 más área sub n, que es esta suma. Entonces vamos a ir escribiendo lo siguiente: 1 sobre n por f en 0 más 1 sobre n por f en 1 sobre n más 1 sobre n por f en 2 sobre n, y así seguimos sumando el área de todos los rectángulos hasta llegar a 1 sobre n por f en n menos 1 sobre n. Y ahora voy a escribirte todo esto de una forma más compacta. Es decir, voy a escribir esta sumatoria. Vamos a escribirla de la siguiente manera. Se puede escribir como sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de 1 sobre n f en i sobre n. Nota que esta es una manera compacta de escribir todo esto. ¿Por qué? Porque cuando i valga 0, nos queda aquí 0 sobre n, queda 0, y me queda 1 sobre n por f en 0, que es este. Cuando i valga 1, queda 1 sobre n, y por lo tanto queda esta expresión. Cuando i valga 2, queda 2 sobre n, y por lo tanto tenemos esta expresión.
Y el parámetro i sigue recorriendo desde 0 hasta n-1 y cuando llega a n-1 se obtiene esta expresión que está aquí. Ahora bien, precisamente a esta expresión que vamos a cambiarla de color es lo que se conoce como sumas de Riemann, que dependen de la función y dependen del parámetro n. Puede parecerte que depende del parámetro i, pero no depende del parámetro i. Recuerda que esta es una forma compacta de escribir toda esta suma. ¿De acuerdo? Ahí son n sumandos. Desde aquí a aquí hay n-1, porque empieza en 1, 2 hasta n-1, y cuando se le suma este es n. A esta sumatoria, que no es más que base por altura, es decir, es una suma de áreas de n rectángulos que están aquí, es lo que se le conoce como suma de Riemann, y dependen de la función y dependen del parámetro n. Y es la puerta de entrada para el cálculo integral bajo la pregunta de calcular el área bajo la curva de funciones. Entonces, este es el primer concepto que queríamos ver en el vídeo, cómo el cálculo de área bajo la curva se convierte en el cálculo de suma de rectángulos. Ahora bien, el área bajo la curva no es esta suma de Riemann, hay que tender a infinito, porque aquí hay n rectángulos, un número finito de rectángulos, por lo tanto, la suma de Riemann no da igual que el área bajo la curva, porque faltan regiones por ser incluidas. Pero cuando n tiende a infinito, tal como hemos escrito aquí, este límite coincidirá y nos permitirá calcular el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Te invito a hacerlo en este caso para esta función en específica. ¿Para cuál función? F en x igual a x al cuadrado. Y todo lo estamos haciendo en el intervalo entre 0 y 1. Entonces, en esta siguiente parte del vídeo, vamos a obtener la expresión correspondiente del área bajo la curva de la función x cuadrado entre 0 y 1, haciendo explícito estas expresiones. Bien, como f en x es igual a x cuadrado, entonces f en x sub i es igual a x sub i al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, esta sumatoria que tenemos aquí se puede escribir como a t sub n va a ser igual a 1 sobre n por f en 0, pero f en 0 es 0 al cuadrado, más 1 sobre n por f en 1 sobre n, pero nos quedaría 1 sobre n al cuadrado, más esta que es el tercer rectángulo, nos va a quedar 1 sobre n por f en 2 sobre n, pero f en 2 sobre n es 2 sobre n al cuadrado, y así seguimos hasta que evaluamos en el último término y nos queda 1 sobre n por f en n menos 1 sobre n, que es igual a n menos 1 sobre n al cuadrado. ¿De acuerdo? Evidentemente este primer sumando es 0. Ahora bien, una vez llegada a esta expresión, nota que aquí tenemos n cuadrado y n cuadrado, que multiplicando con estas otras n's van a quedar n al cubo, es decir, esta expresión nos queda 1 sobre n al cubo por 1 al cuadrado, más nos va a quedar 1 sobre n al cubo por 2 al cuadrado. Y así sucesivamente 1 sobre n al cubo por 3 al cuadrado hasta el enésimo término de esta sumatoria, que queda 1 sobre n al cubo por n menos 1 al cuadrado. Pero esto se puede escribir sacando factor común 1 sobre n al cubo, como sigue. 1 sobre n al cubo, y escribimos paréntesis, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero toda esta expresión vamos a escribirla de la siguiente forma.
Toda esta expresión es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i al cuadrado, ¿cierto? Es decir, es la suma de los primeros n menos 1 números naturales, cada uno de ellos al cuadrado. Y aquí en este vídeo que te dejo en las tarjetas, demostramos que la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Claro, esta sumatoria no es exactamente esta, porque esta es la suma de los primeros n menos 1 naturales, mientras que esta es la suma de los primeros n números naturales, al cuadrado cada uno de ellos. Entonces hay dos maneras de obtener esta expresión a partir de esta. La primera de ellas consiste en aplicar lo que se llama en matemática variable muda. Si esta expresión es igual a esta, significa que la variable que está aquí, el parámetro que está aquí, aparece aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, esta expresión solo requeriría sustituir esta variable aquí, aquí y aquí, hacer el cálculo y obtener el valor correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Es decir, tenemos que la suma de los primeros n-1 números naturales, cada uno de ellos al cuadrado, da este valor. Ahora bien, si no has quedado muy convencida o convencido de que puedo sustituir este valor donde están las n's, entonces hay otra manera de hacerlo, que consiste en la siguiente. Y quiero hacerlo por esta otra vía, aunque el vídeo sea un poco más extenso, porque mi interés también es darte habilidades y que aprendas a pensar en matemáticas. Vamos a escribir esta expresión de la siguiente manera. Esta suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado es lo mismo que 1 cuadrado más 2 cuadrado más... Entonces voy a hacer explícito el número n menos 1 al cuadrado más n al cuadrado, ¿cierto? Vamos a cambiar un poco aquí tamaños de lo que está escrito para que me dé espacio. Y como esta suma es esta, pues esto lo ponemos aquí, es igual a n más 1, 2n más 1 sobre 6. Y aquí el análisis es el siguiente. Esta suma, que es la que quiero obtener, que es esta, es igual a esta que está aquí. Es decir, al escribir esta suma completa hasta n, tengo aquí la suma hasta n menos 1. Pues entonces esta suma basta con escribirla como lo que tengo en el miembro derecho y n cuadrado pasa restando, ¿verdad? Es decir, podemos escribir que la suma de estos primeros, que es la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de i cuadrado, va a ser igual a 1 cuadrado más 2 cuadrado más n menos 1 al cuadrado, va a ser igual a miembro derecho, n más 1, 2n más 1 sobre 6, y este término lo pasamos restando. Bien, ahora solo queda hacer álgebra aquí y debemos llegar a este mismo valor si es cierto que este análisis es correcto. Entonces vamos a escribir acá como un denominador 6 y queda n más 1, 2n más 1 menos 6n cuadrado, ¿cierto? Pero voy a sacar factor común una n, quedándome n, y entonces me queda n más 1 por 2n más 1 menos 6n sobre 6. Y ahora voy a multiplicar y simplificar, quedando n.
n por 2n queda 2n cuadrado, n por 1 queda más n, 1 por 2n queda más 2n, 1 por 1 queda más 1, menos 6n, sobre 6. Quedando aquí n, 2n cuadrado, pero n más 2n son 3n, menos 6n queda menos 3n, más 1, sobre 6. Vamos a factorizar este término, vamos a hacer un cálculo aquí, 2n cuadrado menos 3n más 1, lo factorizamos de la siguiente manera. Dos números que multiplicados de 2n cuadrados son 2n por n. Dos números que multiplicados de 1 es 1 y 1. Quiero que me dé negativo, entonces pongo menos por menos y multiplico cruzado y sumo tal como conoces del álgebra, quedando 2n por menos 1 queda menos 2n, n por menos 1 queda menos n, y esto es igual a menos 2n menos n es menos 3n, y eso significa que este término se factoriza de la siguiente manera. Esto lo factorizamos como viendo los dos factores así horizontales, es decir, 2n menos 1 por n menos 1. Y si no estás convencido o convencida, multiplica todos con todos para que veas que llegas a esta expresión. Pero entonces, como esta expresión es esta, pues la sustituimos por esto que está aquí, quedando n. Voy a poner n menos 1 y voy a poner 2n menos 1 sobre 6. Pero esta expresión es esta misma. ¿De acuerdo? Lo cual significa que por cualquiera de las dos vías que interpretes la suma de los primeros n menos 1 números naturales, cada uno de ellos al cuadrado, llegamos a que acá habrá que sustituir esta expresión. Bien, ahora bien, no olvidemos que lo que estamos calculando es el área total de n rectángulos bajo la curva y igual a x al cuadrado entre 0 y 1. Entonces vamos a hacer algo, vamos a escribir esto acá. Vamos a regresar a nuestro color verde, a total, su n es igual a, y tenemos 1 sobre n al cubo por la sumatoria, ¿cierto? Pero esa sumatoria la obtuvimos igual a n, n-1, 2n menos 1. Está aquí también. n, n-1, 2n menos 1, todo sobre 6. Lo cual significa que la suma total de n rectángulos en este ejercicio es n. Antes de seguir hay que, vamos a simplificar aquí, ¿verdad? Porque tengo una n y n cuadrado, o n al cubo, simplificamos y queda n cuadrado. De forma tal que aquí llegamos a n menos 1, 2n menos 1 sobre 6n cuadrado. Y ese es el área. No bajo la curva, sino cuando tú incluyes n rectángulos. Es decir, es el resultado de la suma de Riemann de n rectángulos inscritos debajo de la curva y igual a x cuadrado entre 0 y 1. Ahora, como vimos al principio y voy hacia arriba, el área total bajo la curva es el límite cuando tomo infinitos rectángulos. Cuando tengo una suma de infinitos términos donde cada uno de ellos suma cada vez menos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es base por altura, pero a medida que tenga más rectángulos, la base se hace cada vez más pequeña. Y esta es una de esas curiosidades del cálculo, que los resultados se obtienen a partir de indeterminaciones, y esta es la indeterminación de sumar infinitos términos, cada uno de ellos cuyo valor tiende a 0, ¿no? Y eso nos daría toda esta área que está aquí. Es decir, convertimos un discreto porque sumamos un número discretos de rectángulos, 1, 2, 3, y cuando esa cantidad de rectángulos tiende a infinito, es como si sumáramos rayas, ¿no? Hacemos una raya y ponemos otra,
y otra es una raya con un grosor muy pequeño, pasando de un discreto a un continuo. Bien, algo que veremos en próximos vídeos para introducir el concepto de integral. Pero en este caso vamos a quedarnos con el resultado que queremos obtener en este vídeo. Por lo tanto, escribimos que el área total va a ser límite cuando n tiende a infinito de nuestra expresión a t sub n, que viene dado por esta expresión, n-1, 2n-1 sobre 6n cuadrado. Bien, ahora hay que tomar el conocimiento de los límites en el infinito de cálculo diferencial. Y en esa ocasión, una de las vías que a mí me gusta mucho y que le llamo de infinitésimos, consiste en analizar esta expresión. Cuando esta expresión n tiende a ser muy grande, este menos 1 y este menos 1 los puedo despreciar, porque no aportan nada a este número que tiende a ser infinitamente grande. Entonces toda esta expresión, toda esta área total es del orden, quiero decir, cuando n tiende a infinito se comporta como, no escribo ni este, quedando 2n por n, 2n cuadrado, sobre 6n cuadrado, se simplifican los n cuadrados, quedando 2 sextos, y eso es igual a 1/3. Es decir, el área bajo la curva de la función y igual a x cuadrado entre 0 y 1 es 1/3. Y eso lo podemos escribir acá, o podemos traernos de nuevo esta gráfica para terminar con los apuntes un poco más elegante. Entonces ponemos aquí y decimos que esta área es 1/3. ¿De acuerdo? Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, y si tienes alguna duda, déjamela abajo en los comentarios o escríbeme alguna duda que tengas o algún ejercicio que te gustaría que se calculara como sumas de Riemann, o algún ejercicio que te gustaría que se calculara su área bajo la curva a través de las sumas de Riemann. Nos vemos en una siguiente ocasión.